¿Qué hubo, raza? Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. Les voy a compartir ahorita la grabación de la primera sesión del curso de álgebra de verano. El, eh, para ver, para que vean más o menos de qué se va a tratar y ver si les interesa. Si les interesa, de hecho, van a estar por ahí los datos para que se contacten. Por esta primera grabación pues va a estar aquí abierta en el canal. Porque además quiero contestar en esta primera sesión, responder dos preguntas importantes. La primera es ¿para qué sirve el álgebra? Que obviamente es algo que tenemos que tener al menos en la mente consciente por ahí cuando estamos en el proceso de aprender álgebra. Y la segunda es algunas sugerencias para aprender álgebra. ¿Sí? Estoy condensando, digamos, aquí algunos mensajes que ya he dado en otros videos de manera separada, pero lo quiero consolidar en una sola charla ahorita inicial. La charla dura más o menos 40 minutos, una vez que ahorita pase la intro. Es una grabación de una reunión en Zoom que tuvimos el día jueves 16 de junio. Y bueno, vamos a iniciar. Los jueves voy a estar dando esta clase a través de Zoom. Si les interesa, pues por ahí van a estar los datos, la información para que nos invitemos también. Y si no, bueno, espero también que este video por sí mismo realmente tenga algo de valor. Bueno, si hay preguntas sobre lo que comento aquí o críticas, porque a veces en mis charlas siempre suelo ser un poco crítico y a veces me pongo muy intenso. Eh, pero bueno, espero que me disculpen. La verdad es que sí me tomo muy en serio esto porque siento que pues la educación está dañando mucho en el proceso de experimentar, está dañando mucho a los niños y por lo tanto a los jóvenes y a los adultos, y pues no es algo que me quiero tomar a la ligera. En fin, por eso a veces me pongo un poco intenso. Pero bueno, espero que los mensajes les sirvan de algo, y ya para no hacer más larga esta intro, pues vamos a empezar con compartiéndoles esta grabación. Bueno, antes que nada, esta es la primera sesión del curso de álgebra. De hecho, esta sesión está abierta, hice una invitación pública por ahí. Eh, Voy a subirla, bueno, espero subirla al canal de YouTube también. Si la están viendo en YouTube, pues dejaremos por ahí la información en la descripción. Y bueno, mi nombre es Héctor Raimundo Flores y voy a ser el instructor ahorita en este curso de álgebra. Bueno, voy a compartir la pantalla también, como quiera traigo preparado por ahí algunas cosas ya para empezar con esto. Bueno, pues está acá. Ahorita, no sé, si no hay mucho problema, voy a dejar que tengan ahí el micrófono por si quieren preguntarme algo, pero nomás sepan que estamos grabando y que lo voy a subir por ahí al canal. Ya a partir de la segunda sesión ya no les voy a subir al canal, van a ser más como los cursos que damos, más privados, pues van a quedar grabados, pero solamente para los que están eh, participando. Ok. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. Confirme por ahí que van la pantalla. ¿Sí? Manita Sí, arriba en la pantalla. ¿cómo lo hago para que le Ok. pongo el guión Bueno, aquí? esto va a ser un curso de álgebra. Lo tengo preparado para unas cuantas sesiones, 10 sesiones. Ahorita comento sobre eso. Es una introducción al pensamiento algebraico y voy a estar obviamente más enfocado en usar acertijos y juegos, que creo que es la manera más adecuada, digamos, de enseñar matemáticas o de aprender. Eh, Tengo por ahí el enlace al canal y bueno, de una vez, si necesitan información o contactar a alguien, vamos directamente, pues ahí está el teléfono en la pantalla por si quieren mandar un WhatsApp o incluso llamar por teléfono también, si alguien quiere por ahí más información sobre esto. Entonces también es un poco sesión informativa de... Bueno, voy a iniciar esto, como insisto, como hay algunas personas por ahí nuevas, voy a iniciar rápidamente con una presentación. Como les decía ahorita, mi nombre es Héctor Raimundo Flores Cantú, yo soy bueno, yo estudié la carrera de matemáticas, licenciatura en matemáticas en un lugar que se llama el Centro de Investigación de Matemáticas. Está en Guanajuato, que de hecho es un lugar muy recomendable para estudiar matemáticas a nivel licenciatura y maestría también y doctorado, pero bueno, a mí me tocó hacer la licenciatura por ahí en matemáticas puras. Y luego ya la maestría y el doctorado las hice en matemática industrial en un lugar que se llama por ahí, está por ahí arriba, es el Instituto Fraunhofer de Matemáticas Industriales. Comento un poquito sobre antecedentes porque además ahorita voy a hacer
referencia a esto también, a la parte de las aplicaciones matemáticas, que es de hecho una de las razones por las que quiero dar también este curso. Actualmente pues, estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que están aquí en Nuevo León, pues es el lugar para estudiar matemáticas. Y bueno, la parte yo creo que más me marca o que más me define en mi filosofía de tanto de matemática, cómo se aplica y cómo se enseña es en la Olimpiada de Matemáticas. Soy delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y la verdad la mayoría de las cosas que pienso, o sea, estoy todavía, digamos, muy comprometido con las Olimpiadas de Matemáticas porque me parece que es el lugar eh, donde mejor se muestra la matemática, o de los mejores lugares donde se muestra la matemática, al menos para niños y jóvenes, ¿no? No tienen muchas oportunidades de ver eh, lo que sería o lo que considero que son eh, pues las matemáticas de verdad, por así decirlo. Soy muy crítico del sistema educativo tradicional, se han visto algunos de los videos, a veces hasta me enojo un poco con la parte del sistema educativo, y me enojo porque realmente en el proceso de experimentación que siguen ahorita los sistemas educativos están echando a perder a muchos niños. O sea, están realmente experimentando con niños y desde el punto de vista incluso haciendo cosas equivocadas y eso sí me parece muy imperdonable. Tengo una muy clara idea de lo que es la matemática, o sea, de qué es la matemática y creo, o sea, me atrevo a decir que muchas personas que incluso que dan clases no entienden muy bien lo que es la matemática y tampoco entienden por qué es importante. Y ahorita por eso hago referencia al Instituto de Matemáticas Industriales, porque también tengo pues ya prácticamente 20 años involucrado en aplicaciones matemáticas y sé muy bien para qué sirven las matemáticas, ¿no? En resumen, eh, también sé, porque conozco muchos estudios, que el nivel de vida que tiene un país o alguien, una persona, una sociedad, está muy correlacionado con el nivel de matemáticas que tienen. Es decir, entre mayor nivel de matemáticas tenga, por ejemplo, un país, mejor nivel de vida va a tener. O dicho de otra manera, mientras no subamos el nivel de matemáticas en nuestros países, no va a subir el nivel de vida. O sea, no se puede, no hay ningún ejemplo de algún lugar en donde haya un alto nivel de vida y un bajo nivel educativo, particularmente de matemáticas, ¿no? Entonces, digamos que son las razones por las que mucho de lo que hago está motivado, ¿no? Ok, eso, bueno, un poco sobre mí. Pueden encontrar por ahí en el canal de YouTube. Bueno, ahorita pues ya tienen los que están acá en el registro, en el curso, pues van a tener por ahí mi contacto también para WhatsApp o lo que sea. Ahora, los antecedentes de este curso de álgebra en particular que estamos iniciando, de hecho, el antecedente es del 2019. En 2019 eh, se me dio la loquera de visitar todos los municipios de mi estado de Nuevo León, son 51 municipios, y fui a cada uno de los municipios a grabar un video de matemáticas en, durante todo el 2019. La primera mitad empecé hablando de geometría, desde Abasolo hasta, no, ¿qué? Sí, hasta, eh, no sé si fue Hidalgo, creo que fue el último, fueron la mitad. Y la segunda mitad decidí hablar de álgebra, pensando que el álgebra era como algo que interesaba a muchas personas, ¿no? Desde secundaria más o menos, lo que es el high school, es donde se empieza a ver. De hecho, incluso antes, en algunos países se empieza a ver incluso antes álgebra, entonces por eso agarré la serie de álgebra. Realmente son como 25 videos por ahí. Algunas cosas de las que hablaré aquí están en esa lista de videos, pues hay muchas, digo muchas cosas, aunque usualmente pues hay más, he hecho más rollo por ahí en los videos, ¿no? Pero también están las escenas en los municipios de Nuevo León, si los quieren conocer. Y bueno, pero la otra parte importante que quiero comentar sobre motivación y antecedentes de este curso de álgebra, digo, a partir de ahí ya estaba pensando en cómo condensar, o la importancia, vamos a decir, de hablar sobre lo que sería aprender álgebra. La otra parte es que, bueno, voy a tomar estos dos ejemplos que son mi experiencia en matemática industrial, que todavía trabajo en matemáticas industriales en algunos proyectos de consultoría. Eh, para definir lo que es la parte práctica del álgebra, o sea, por qué es importante el álgebra. Y en la Olimpiada de Matemáticas también nos está inspirando por la forma en la que es más interesante, digamos, a aprender matemáticas, ¿no? Entonces, si lo quieren de esta manera, estas dos experiencias que tengo de la parte industrial es como para qué se hacen las cosas y la parte de la Olimpiada de Matemáticas es como el cómo, que en este caso, pues justamente por eso hablar de acertijos y cosas así.
Entonces, bueno, por ahí ven el plan de clase, o el plan de clase ahorita lo comento, pero primero quisiera comentar acá los objetivos. Mis objetivos son que esto sea una introducción amigable al álgebra, eh, lograr un entendimiento de los conceptos del álgebra, particularmente. Vamos a explorar también un poquito de su utilidad en la medida de lo posible, porque obviamente, bueno, esto como es una introducción apenas, pues es muy difícil eh, ver una utilidad muy profunda realmente, sino simplemente como darnos una idea. Pero más importante, creo yo, es estar preparado para cursos avanzados, ¿sí? Porque muchos sabemos que, bueno, es como conocido que cuando pasan de la aritmética al álgebra, muchas personas se pierden, se rompe esa, a lo mejor le entendían más o menos a la parte de los números, pero en cuanto empiezan a meter letras, la gente ya se pierde, ya deja de entender, porque hay un requerimiento de abstracción que algunas personas no logran hacer, ¿no? En las habilidades que se van a desarrollar, pues bueno, es manipular ecuaciones algebraicas, resolver ecuaciones y aplicar el álgebra, ¿no? Eso, digamos, ya desde el punto de vista más específico, ¿no? De qué habilidades. Comentaba, digo, creo que todos los que están aquí ya más o menos me escucharon. ¿A quién está dirigido? Pues aproximadamente a los chicos que van a entrar a secundaria o que ya están en secundaria, o a lo mejor que ya van a salir de secundaria, pero sienten que andan mal en álgebra y que quieren aprender un poco sobre eso. Pero voy a partir, digamos, un poco de que no sabemos y vamos a iniciar, aunque sé que probablemente todos algo han visto de álgebra, ¿no? Pero no voy a dar por supuesto eso. Está preparado para 10 sesiones, vamos a estar los jueves, al menos conmigo. Hoy, 16 de junio, vamos a hablar de para qué sirve el álgebra y cómo aprenderla. De hecho, esta sesión va a ser un poquito diferente a las otras, en el sentido de que hoy sí va a ser un poco una charla, no voy a hablar tanto de matemáticas, pero bueno, ya a partir del siguiente jueves sí voy a empezar a hablar de matemáticas o voy a estar resolviendo problemas aquí, eh, dándoles algunas lecciones también, y luego se les va a dejar también, como lo había comentado por ahí, esperamos tener una sesión los martes. Eso va a depender de cuántos estén realmente registrados en el curso, pero si hay muchos, pues se pueden hacer a lo mejor dos grupos. Si hay por ahí algunos que quieran hacerlo presencial, es cuestión nada más que se coordinen con Cristi para ver si podemos juntar un grupo lo suficientemente grande como para que podamos poner un lugar presencial. Tenemos ya por ahí pláticas y convenios con algunos lugares donde podríamos hacer grupos presenciales. Esta misma charla la podría a lo mejor dar presencial también en su momento, pero todavía no sé. De todos modos la voy a dar, la voy a tener que grabar, entonces, pero pudiera ser que también la esté dando de manera presencial en algún momento. Aunque va a quedar grabada, entonces no sería tanto sentido. Más bien la parte de la práctica o de la solución de problemas sería el chiste. Bueno, por ahí ven más o menos los temas, no voy ahorita a entrar a todos los temas. Vamos a iniciar en las primeras semanas con, digamos, pretextos un poquito lúdicos de cómo entrar al álgebra, que dan pie a empezar a hablar del álgebra, con estos temas de acertijos de aritmética inversa, de simetría, mezclas, criptogramas. Hay varias cosas así. La parte de relaciones y modelos son como representar justamente situaciones con ecuaciones o con expresiones algebraicas, y a la mitad, digamos, vamos a empezar a formalizar realmente el lenguaje algebraico. Vamos a ver, obviamente, es un poquito tiempo, pero vamos a ver casi todos los conceptos básicos de álgebra y sobre todo la forma en la que debemos de pensarlos, ¿no? Los temas de factorización, de ecuaciones y obviamente la aplicación para algunos problemas, ¿no? Quiero hacer una evaluación, no como examen, no lo vean como un examen, es nada más para pues, que ustedes puedan tener una retroalimentación de cómo les fue en este curso y qué tanto le echaron ganas. Obviamente aquí depende, ahorita lo comentaré también, pero que tú aprendas o no aprendas depende de ti, depende de que le eches ganas, pues. Y al final, la última sesión pues iba a ser más para darles algunas sugerencias finales para que puedan estar un poquito más listos para sus clases que continúen, ¿no? Los que vayan a entrar a prepa, los que vayan a estar todo el siguiente año de high school, secundario, o lo que sea, pues que estén más preparados para eso. Ok. Eh, Vamos a empezar, digo, hay dos preguntas principales para la sesión de hoy. Una es ¿para qué sirve el álgebra? La primera de ellas, y la otra es sugerencias para aprender álgebra. Pero vamos a empezar con esta. ¿Para qué sirve el álgebra? La pregunta que todos se hacen.
Y realmente lo voy a poner muy simple, o sea, ya he dicho lo he explicado por ahí en algunos videos, lo voy a profundizar ahorita un poco. Es bien simple, la verdad. Álgebra es un lenguaje que nos sirve para entender mejor fenómenos, situaciones o procesos complejos. O sea, el álgebra es un lenguaje para entender cosas, ¿sí? Nos ayuda particularmente cuando, ¿qué significa entender? Bueno, nos ayuda a representar con mayor claridad lo que serían relaciones, generalmente relaciones de causa y efecto. Realmente hay muchos tipos de relaciones, pero creo que esa es la más fácil de entender. Es decir, ¿por qué pasan las cosas? ¿O qué cosa causa qué cosa? Esa es la idea del entender. Decimos que alguien entiende algo cuando puede como explicarte por qué suceden las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo funcionan algunas cosas. Eso sería, o sea, tratar de describir el funcionamiento de algo. Eso se hace con álgebra. O por qué pasan algunas cosas. O sea, tú ves un efecto de algo y quieres entender por qué pasó eso. Eso es para lo que te va a ayudar el álgebra. O, por ejemplo, para predecir, se usa mucho ahorita también para predicciones, que es qué va a pasar después. O sea, yo estoy observando algo ahorita y si tengo un modelo algebraico de las cosas, puedo predecir lo que va a suceder y evidentemente eso es bien importante en un montón de áreas, ¿no? Entonces, pero en general, ¿para qué sirve el álgebra? Sirve para entender cosas. Es un lenguaje para entender. Eso tiene sus, digamos, puede ser una respuesta por sí misma, pero a veces el percibir o el que tú te des, el que tú sientas que esa es la respuesta de para qué sirve, te va a tomar tiempo porque tú tienes que aprender el lenguaje primero para después darte cuenta para qué sirve. O sea, si tú no sabes álgebra, no te vas a poder dar cuenta cómo va a servir. Aún así voy a tratar de explicar un poco cómo es que el álgebra nos ayuda a entender cosas, ¿no? Digamos que tenemos una situación compleja. Puede ser del mundo real, pero realmente no tiene que ser del mundo real. Puede ser de una fantasía, también puede ser de las mismas matemáticas. Pero simplemente hay algo, ese nudo que ven por aquí representa algo que es muy complicado, lo que tú quieras, ¿sí? El sistema económico, los bancos, el cuerpo humano, el funcionamiento de la liga de fútbol, apuestas, química, algún proceso químico, físico, sociológico, psicológico, lo que sea, ¿no? No importa que, algo complicado, ¿no? Y bueno, los pasos, vamos a decirlo, el proceso que uno sigue para tratar de entender algo, si uno lo va a hacer de manera sistemática, pues es primero que nada tienes que pues, hacerte preguntas, ¿no? ¿Qué quiero responder? ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa responder por qué pasó algo, me interesa ver qué va a pasar, me interesa describir el comportamiento. O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo me voy a hacer preguntas y esas preguntas me van a llevar a distinguir ciertas cosas dentro de esa situación compleja que van a ser las que a mí me importan más. Aquí estoy representando con 4 bolitas, como si hubiera 4 factores que son importantes. ¿Qué es lo que sucede aquí? O sea, realmente cualquier situación, cualquier cosa, el clima o el sistema financiero, el cuerpo humano o la liga de fútbol, es infinitamente compleja. Todo en la vida es infinitamente complejo. Entonces, para poder, con nuestra pequeña mente humana, analizar las cosas, pues tenemos que simplemente tratar de ver las cosas más importantes. O sea, nosotros, a través de observaciones, vemos, bueno, okay, esto es lo más importante que hay. ¿Sí? Y esas cosas importantes son las que primero tenemos que tomar nota, es lo que yo llamo aquí los factores que van a estar involucrados, los más importantes, ¿no? Y lo que debo hacer después, esto es lo que se hace, es medir algo o contar algo o evaluar algo. ¿Medir qué? Medir la temperatura, medir la tasa de cambio o medir la concentración de un fluido o medir cuántos goles mete un jugador o medir cualquier cosa, ¿sí? Algo hay que medir o algo hay que contar, es decir, hay que transformar eso en números, pues, algún tipo de evaluación. Y de sacar justamente esos números que van a salir de la situación, esos números los vamos a representar con una letra. ¿Por qué con una letra? Porque ese número va a cambiar. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hablar de cuánto vale algo, el precio de algo, el precio cambia. Normalmente con el tiempo cambia, o si cambio de un lugar a otro cambia, o la presión cambia, o la velocidad cambia, o la cantidad de goles que alguien metió cambia. O sea, todo cambia y como cambia, lo tengo que representar de alguna otra manera, pero yo quiero yo quiero especificar que es el mismo factor. Si estoy midiendo
el promedio de goles que mete un equipo de fútbol, eso es el mismo valor que va cambiando después. Entonces, por eso le pongo un nombre, por ejemplo, X, y de ahí salen las variables realmente. Y así cada factor, ¿no? A otro le llamo Y, a otro le llamo A otro le llamo B, y así. Aquí nada más estoy poniendo 4, realmente ya es suficientemente complejo lo que puedo hacer con 4. En el mundo real puedes meter decenas, cientos, miles o hasta millones de factores o de variables, pues, en cualquier situación. Y eso es totalmente real y práctico, ¿sí? Así sucede. Pero bueno, vamos a suponer que sacamos 4 simplemente para darnos esta idea. Y lo que ahora sigue, una vez que medimos o que contamos o evaluamos, en la práctica realmente uno tiene que sacar como muchos datos realmente y hacer algo de estadística, pero no vamos ahorita a meternos en ese problema. Lo que vamos a buscar es relaciones entre esos factores. Es decir, yo quiero ver si una de esas cosas depende de las otras. Si yo puedo explicar una observando las otras, por ejemplo. Y eso es a lo que llamamos una relación. Una relación es cómo una de esos factores lo puedo a lo mejor calcular en función de otros. Por poner un ejemplo muy sencillo, a lo mejor descubro que la variable Y o el factor Y depende de los valores de la A y de la X y la B, ¿sí? Los primeros 3 factores, o de los últimos 3, afectan al primero. Y eso, por ejemplo, eso que está ahí es una relación entre esos factores, que obviamente ustedes lo ven ahí, es una ecuación, pero esencialmente lo que me dice es que esos valores que están ahí no pueden tomar los números que tú quieras, sino que tienen que respetar como que esa relación, ¿sí? Y eso va a ser algo recurrente, ¿no? Ahorita no se preocupen si estoy hablando totalmente en abstracto y de hecho es intencional la razón. Pero bueno, una vez que tengo esas relaciones, lo que hago es analizarlas, estudiarlas, ver cómo funcionan, por ejemplo, las ecuaciones, y tratar de descubrir algo, ¿no? Ahora, muchas veces, te estoy hablando en el mundo real, tienes que repetir, es decir, tienes que regresarte y volver a hacerte más preguntas, y a lo mejor tienes que agregar nuevos factores, y volver a medir, y volver a construir otras relaciones. Eso es en el mundo real, realmente esto es un ciclo. Pero bueno, eventualmente, si esas relaciones o esas cuestiones que están ahí te sirven para algo y te dan una respuesta, pues tienes que sintetizar la respuesta y decir, mira, descubrí esto y ya entendí, ya pude responder la pregunta, ¿no? Esa es más o menos como la forma en la que en la práctica se usa, de hecho, las matemáticas en general, pero particularmente el álgebra. Ahora, si me preguntas en dónde se aplica el álgebra, bueno, el álgebra sirve en cualquier lugar donde haya algo complicado que entender, ¿sí? Si hay algo que tiene un funcionamiento, por ejemplo, una máquina o un departamento, un grupo de personas, un sistema, o simplemente algo que suceda, como por ejemplo es el clima o alguna cosa, las mareas o el cuerpo humano, algo que simplemente está sucediendo o funcionando, entonces el álgebra puede servir, ¿sí? O sea, sirve en casi todas partes, porque en casi todas partes hay algo que funciona, hay algo que sucede. O sea, si hay algo complejo que está pasando, entonces probablemente voy a poder usar el álgebra para analizar eso, ¿no? Pero bueno, voy a tomarme la molestia, digamos, de explicarles cuándo no necesitas álgebra. O sea, cuándo realmente el álgebra no te va a servir. Por ejemplo, bueno, número 1, si no te interesa entender. O sea, si no te interesa entender las cosas, entonces no necesitas álgebra. Ahorita, por ejemplo, voy a platicar, voy a hacer uno de los ejemplos que tengo por ahí es en la música, ¿sí? Sin embargo, el que tenga un ejemplo donde hay una ecuación que tiene algo que ver con música, no significa que necesitas álgebra para aprender a tocar la guitarra o el piano. No necesitas. Si lo que tienes que aprender es mecánico y simplemente lo tienes que repetir, pues no necesitas álgebra. El álgebra es para entender, cuando quieres entender por qué las cosas son como son, cuando quieres explicar algo, cuando quieres predecir alguna cosa. No te va a servir, por ejemplo, cuando lo que quieres entender es tan fácil que se puede explicar solamente con palabras. O sea, si tú con palabras puedes explicar perfectamente bien las cosas, entonces no necesitas álgebra. O una de las cosas a lo mejor no se van a dar cuenta ahorita, pero en los siguientes años, conforme vayan aprendiendo, es que una ecuación
te dice cosas que es imposible poner con palabras. O sea, no puedes escribirlo con palabras simplemente. Porque el lenguaje, el español, ni el inglés, ni el chino, ni ningún idioma, te alcanza para poder representar lo que representa una ecuación. Sin embargo, la ecuación te dice algo perfectamente razonable para entender mejor las cosas, ¿no? Pero si acaso lo puedes explicar sin ecuaciones, o sea, nada más con palabras, entonces probablemente sea algo relativamente sencillo, no necesitas realmente una ecuación, ¿no? O, el último caso es cuando no hay nada que medir o no hay nada que contar, es decir, tienes una situación, pero no hay ni un número, no hay ni una medición, no hay ni un dato, no hay nada, o sea, todo es como subjetivo. Aún ahí tengo por ahí algunos libros que hablan de que siempre se pueden medir cosas. El libro de Douglas Hubbard, lo tengo por ahí, no lo voy a sacar ahorita. Todo se puede medir realmente. Cualquier cosa siempre, a fin de cuentas, de hecho, hay toda un área que trata sobre medir cosas y cómo incluso las cosas que parecen intangibles se pueden medir. Pero bueno, si no hubiera absolutamente nada que medir, está bien, pues no vas a necesitar álgebra. En todos los demás casos, pues sí se requiere, ¿no? Y es, como les digo, en casi todas partes. No quiero dar una lista muy grande de ejemplos de para qué sirve el álgebra, porque realmente no voy a acabar jamás, pero elegí 3 ejemplos así nada más, que comentaré muy brevemente, no voy a entrar con mucha profundidad en ninguna de ellas. Les comentaba primero que nada, por ejemplo, en música, el cálculo de armónicos. Eh, la pregunta que nos hacemos aquí es entender cómo se construyen, por ejemplo, las escalas musicales, qué tonos son armónicos con qué tonos, o cómo construirlos de entrada. O sea, para eso hay que estudiar la frecuencia, la amplitud de las ondas, ver que haya repeticiones o sí, repeticiones entre las frecuencias de los diferentes tonos, y hay ecuaciones ahí, ¿sí? Si quieres entender, por ejemplo, cómo se construyen escalas musicales, este es un ejemplo nada más, pero si quieres entender la música, o sea, su significado, vamos a decir, lo que crea las armonías, vas a necesitar matemáticas y vas a necesitar álgebra y un par de ecuaciones, por ejemplo, relacionadas con la frecuencia, ¿no? De las vibraciones en la música, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? No quiere decir que lo tengan que entender, no se trata de eso, probablemente tome más tiempo entenderlo. Por ejemplo, en medicina o en química, encontré por ahí unas ecuaciones de la presión osmótica, que es cómo se disuelve en compuestos a través de membranas. Eso obviamente es importante en medicina, en biología, en la química ahí, cuando tienes una sustancia que se va a disolver, por ejemplo, un medicamento, pues, ¿qué ecuaciones gobiernan eso? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que se absorbe, por ejemplo, un medicamento? Que no nada más es obviamente, para cuestiones del cuerpo humano, de la sangre, sino para líquidos, en otro tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en física también. Pero bueno, ahí hay otro ejemplo. Obviamente, todos son ecuaciones. Último ejemplo, nada más, ahora para cambiar un poquito a la parte de economía y negocios, está la famosa ley de oferta y demanda y ecuaciones para la oferta y demanda. Aquí lo que queremos entender es cómo cambian los precios de las cosas. O sea, yo sé que el precio que tiene algo depende de qué tanto se produce y qué tanto se compra. O sea, cuántas personas quieren comprarlo y cuántas personas, perdón, y cuántas cosas se producen, ¿no? Y en general, cuando hay mucho de algo, el precio baja, o cuando hay pocas cosas, pero mucha demanda, el precio sube. Ahí esas cosas se describen, obviamente. Los puedes describir con palabras, pero si las quieres especificar, pues vas a tener que usar ecuaciones, que hacer análisis, ¿no? Pues ahí están 3 ejemplos. Obviamente no quiero hablar de más ejemplos, simplemente son más bien, digamos, como ilustrativos, pero realmente en cualquier disciplina, o sea, estuve tratando de ver en dónde hay algo que tengas que entender, que quieras entender, pero que no necesites álgebra. Es muy difícil, ¿sí? A menos de que sean cosas que solamente vas a aprender de memoria, ¿sí? Por ejemplo, estaba viendo por ahí que si no te gustan las matemáticas, creo que así nada, y aún así vas a batallar, te puedes meter, por ejemplo, a estudiar derecho, pero la verdad es que también hay ahí cosas así. Eh, pero de todos modos tienes que, porque digamos hay que aprenderse ciertas cosas de memoria, ¿no? Sin embargo, el derecho, por ejemplo, se usa más bien, a lo mejor no tanto el álgebra como ecuaciones, pero sí la lógica, sí, la argumentación, que también es matemática. Entonces, a fin de cuentas,
Creo que nadie se va a librar de la matemática de ninguna manera. Y no tenemos por qué librarnos. O sea, la razón por la que luego la gente se quiere librar es porque no se le enseñaron bien, ¿no? Pero en fin, hay muchísimas cosas más. Me cuesta trabajo encontrar un lugar en donde no se aplique el álgebra, las ecuaciones de alguna manera. Ahora, les voy a recomendar, siempre me gusta recomendar libros. Esto a lo mejor es más para los adultos, pero bueno, incluso si son jóvenes y ya leen, pues les puedo recomendar algunos libros. Este es de David Sumter, se llama Las 10 ecuaciones que dirigen el mundo, o que gobiernan el mundo, y además cómo usarlas. O sea, si quieres saber cómo usar las matemáticas, estos son muy buenos, o sea, muy buenas sugerencias de realmente cómo usar las matemáticas, o sea, en serio cómo usarlas, ¿no? No de que cuando vayas a la tienda que vas a sumar, no, 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 no. O sea, realmente cómo usar ecuaciones para que te den una respuesta que tú no hubieras encontrado si no las hubieras usado. Ese es el valor real de la matemática, cuando te da una respuesta o cuando te ayuda a tomar una decisión que tú mismo no lo hubieras podido tomar solo, ¿sí? Ahí está el verdadero valor de la matemática, ¿no? De hecho, a lo mejor en algún momento hago un curso sobre este libro, ¿verdad? Ahorita no voy a hacerlo porque esto es de introducción a la álgebra, pero no es mala idea hacer un curso basado en esas 10 ecuaciones. Esto, por ejemplo, es del inicio del libro. Pregunta si existe una fórmula secreta para hacerte rico, para ser feliz, para hacerse popular, para ganar autoconfianza, para tomar mejores decisiones. Y pues más o menos, o sea, sí y no. O sea, sí, pero el problema es que no es la fórmula en el sentido de que mucha gente piensa de que, sí, nada más hazle así y ya te vas a hacer rico. No, así no funciona. O sea, tienes que entender las cosas. Si entiendes cómo funcionan las cosas, aumentas tu probabilidad, por ejemplo, de ganar dinero. Y hay ejemplos en este libro de eso, ¿no? Ahora, yo sé que si les digo cuáles son las 10 ecuaciones que gobiernan el mundo y no les digo, al menos les platico tantito de esas 10 ecuaciones, pues van a sentir que los estoy estafando. Entonces les saqué una captura de pantalla por ahí al índice yo tengo este libro también, les saqué una captura de pantalla al índice y ahí están las 10 ecuaciones. Si las quieren ver, bueno, si compran el libro cuesta, no sé, $10 o algo así, $20, no me acuerdo cuánto cuesta el libro. Al menos en el Kindle, pues lo pueden leer. Pero bueno, ahí tienen las 10 ecuaciones, ¿no? Para, para hacer juicios, para tomar decisiones, para mercado, para hacerte viral. Ahí está una que es la ecuación de los influencers, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es una recomendación. Insisto, no voy a entrar ahorita a detalles de eso. A lo mejor durante el transcurso del curso podría sacar algunas de ellas. O sea, podemos tener los elementos suficientes como para entender algunas de ellas. No quiere decir que sean ecuaciones simples, ¿eh? O sea, algunas de esas ecuaciones son complejas, pues requieren de mayor conocimiento que simplemente álgebra de high school, de secundaria, ¿no? Sí. Pero bueno, son ecuaciones importantes. Ok, ahora, ¿cómo aprender álgebra? Esa es la segunda mitad de lo que quiero platicarles ahorita. Y esto es como para ponernos en sintonía de la mentalidad que tienen que tener si quieren realmente aprender álgebra en particular y de hecho general matemática. La sugerencia número 1 es, aunque ahorita les expliqué para qué sirve, ahorita les dije para qué sirve, les di algunos ejemplos, les dije que es para entender y bla, 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 y las 10 ecuaciones más importantes de la vida y lo que tú quieras. La verdad es que me gustaría que se olvidaran por completo de que la álgebra sirve. Sáquense de la cabeza esa idea de que la voy a usar no se pregunten para qué sirve, la verdad. Por eso hablé al principio de para qué sirve. Y si quieren puedo hablar un poquito más de para qué sirve. Pero tienes que olvidarte de eso, porque para que puedas entender cómo sirve, vas a tener primero que entender mucha álgebra y además mucho del tema que quieras explicar. Por ejemplo, para que veas cómo sirve en economía, tienes que saber economía. Para que entiendas cómo sirve en química, tienes que saber química. Para que entiendas cómo sirve en música, tienes que saber música. Entonces, no puedes entender cómo sirve el álgebra en un lugar si tú no eres al menos bueno para esa área en particular y también para álgebra. Entonces, lo mejor es olvidarnos de la utilidad por el momento y simplemente pensarla como un juego. O sea, tienes que tratar de divertirte, pues. Y por eso la idea de usar acertijos más bien. Sí, más bien simplemente puzzles, como dicen en inglés,
tómala como un juego. Tiene sus reglas, te aprendes las reglas y vas descubriendo cosas, ¿no? Y vas resolviendo algún tipo de misterio, digámoslo así, ¿no? Entonces, me voy a encargar durante estas sesiones de siempre mantenerlos con esa mentalidad. Aparte, de hecho, la única manera de aprender algo es disfrutarlo, ¿sí? Es que te guste, pues. Si no logras que te guste, si te parece sumamente aburrido, entonces no vas a poder aprender absolutamente nada. Entonces, la sugerencia número 1. La sugerencia número 2 es entender, bueno, lo comenté ahorita, el álgebra es un lenguaje. Entonces, tienes que practicar como practicarías cualquier lenguaje. O sea, si estás aprendiendo francés o japonés o chino o árabe o ruso o lo que sea, tienes que practicarlo. Por ejemplo, en lenguajes están lo que llaman estas skills, estos 4 skills. Y por ejemplo, creo que aquí supongo que la mayoría algo sabe de inglés, si no es que sabe perfectamente inglés, al menos ha tenido cursos de inglés y sabe que hay estas como 4 habilidades, ¿no? Listening, reading, speaking and writing. ¿Sí? Las 4 habilidades por ahí para aprender un idioma. Bueno, prácticamente esas 4 habilidades también valen para el álgebra. O sea, en álgebra hay que leer álgebra, hay que saber leer las ecuaciones para saber qué significan, hay que saber escribirlas, obviamente, y hay que también saber hablar, explicarlas, o sea, para que se les expliques a otros y tienes que escuchar a los otros también como ellos explican sus ecuaciones, por ejemplo, su lenguaje. Entonces, las 4 cosas hay que hablar, ¿no? O vas a tener que practicar. Entonces, tienes que hacerlo, tienes que hablarlo. Una de las cosas que no puedes hacer es, y tampoco va a funcionar, si tú vas a una clase de idiomas y te quedas sentado sin hablar y sin hacer nada y sin escribir nada, escuchando nada más, no vas a aprender nada, no vas a poder hablar el lenguaje. Necesitas hablar, necesitas prender el micrófono y hablar, necesitas agarrar el lápiz y escribir. Si no lo haces, si te da flojera escribir, si te da flojera hablar, no vas a poder aprender álgebra. No se puede, así es imposible. Y esto va en contra de lo que muchas personas piensan. Muchas personas piensan que aprender matemáticas se trata de que alguien te explique bien. Es decir, tú vas a estar sentado con los brazos cruzados, escuchando, y alguien te va a explicar bien y ya le vas a entender. Así no es como sucede. El álgebra ni las matemáticas se entienden escuchando. No, tienes que hacerlas. Tienes que hacer, escribir, hablar. Si no, no va a pasar nada. ¿Okay? Y eso lo digo para todos los que entran a estos cursos y solamente escuchan y nunca participan. Que sé que siempre, muchos, o a veces la mayoría, ni se toma la molestia de participar ni de hablar. Así no se va a poder aprender nada. Ok, sugerencia número 3, esto también tiene que ver con un cambio de mentalidad, es aprovechar los errores. Lo más valioso que te va a pasar, lo más valioso que hay, es que te equivoques. ¿Sí? Y desafortunadamente los errores en el mundo actual o en la escuela y en la vida los asociamos a fracasos. O sea, sentimos que si cometemos un error, somos tontos, estamos mal y queremos olvidarnos de los errores. Bueno, a ver, estaba justamente viendo ayer una charla con David Huberman, ya había recomendado, creo que ya les había recomendado anteriormente es un neurocientífico y tiene un podcast por ahí, y hablaba de que cuando cometes un error, o sea, en el momento en el que cometes un error, literalmente en los siguientes minutos después de que cometiste un error, tu cerebro entra en un estado de mayor plasticidad de la normal. No sé si han escuchado últimamente hablar de la plasticidad del cerebro, que es lo que te permite como aprender cosas. Bueno, resulta que la plasticidad no es algo, no siempre es como, no siempre está al mismo nivel, digamos. Y cuando cometes un error, en el siguiente periodo de tiempo, tu cerebro está más plástico, es decir, está más alerta para aprender cosas, está más preparado para aprender. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que te cometas un error, porque entonces el cerebro se pone alerta y vas a poder aprender, corregir y aprender las cosas. Si nunca cometes un error, lo que va sucediendo es que tu cerebro se va más, digamos, solidificando. Ya no le entran las ideas. ¿Por qué? Porque tú crees que ya sabes todo. ¿Sí? Si crees que ya sabes todo, pues entonces tu cerebro se cierra y dice, yo ya no tengo nada más que aprender. Que eso le pasa a la mayoría de los adultos
cuando ya se forman un punto de vista. Ellos creen que ya su punto de vista es perfecto, que ya saben todo, y entonces se cierran. Y eso les impide poder aprender cualquier otra cosa, porque creen que ya sabe todo. ¿Sí? Me gusta esa frase de que no le puedes enseñar algo a alguien que cree que lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, los errores, aprovéchalos. O sea, si te equivocaste en un lugar, es lo mejor que te puede pasar. Sugerencia número 4 es ser paciente, ¿sí? No estar buscando atajos. Yo no soy, ya he grabado algunos videos por ahí criticando estos métodos rápidos para calcular cosas. Cuando, por ejemplo, estamos analizando ecuaciones, no las estamos analizando para que las resuelvas. Las computadoras van a resolver las ecuaciones en la realidad. O sea, si yo tengo que resolver una ecuación, yo no la voy a resolver, la va a resolver la computadora. Pero lo que yo tengo que hacer es plantear la ecuación y a veces sí la tengo que transformar. O sea, yo tengo que ser capacitado para determinar si la ecuación que estoy haciendo es correcta o si la tengo que transformar para que la computadora la pueda resolver rápido. Y eso no es de formulitas, eso no es de atajos, eso es de entendimiento. Entonces, el poder, por ejemplo, hacer operaciones rápido, resolver ecuaciones rápido, no es de gran utilidad realmente. Sí te va a servir en la escuela para pasar el examen, pero lo verdaderamente importante es entender los conceptos. Además, si entiendes los conceptos, resuelves los problemas que vienen en los exámenes mucho, muy fácil, ¿no? Porque realmente el problema con matemáticas pues, es que no se trata tanto de aprenderse cosas de memoria, sino de entender las cosas. Entonces, no busques atajos, sé paciente, no te apresures por llegar a las soluciones. Vamos a tratar de enfocarnos en entender los conceptos. Sugerencia número 5 es, hay que usarla. Lo que vayas usando, lo que vayas aprendiendo lo vas usando. Siempre que puedas, aunque no sea necesario. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en cierto tipo de acertijos o cierto tipo de situaciones tú puedes encontrar la solución del problema que te están planteando ahí sin hacer álgebra, simplemente haciendo algunas maromas, una tabla o algo y tú puedes llegar a la respuesta. Pero si te brincas el proceso de plantear las ecuaciones, le estás quitando a tu cerebro la oportunidad de practicar. Es como si estás en tu clase de inglés y quieres pedir permiso para ir al baño, debes de pedir permiso en inglés para practicar. Aunque puedas pedirlo en español porque es urgente, te conviene pedirlo en inglés, si estás aprendiendo inglés, o en francés, si estás aprendiendo francés, para practicar. Aunque no sea necesario, lo practicas, ¿sí? Y así también debe ser con los problemas. Si en un problema tú puedes plantear una ecuación, se te ocurre plantear una ecuación, plantéala, ¿sí? Escríbela, aunque no sea necesario, pues, pero eso te va a ayudar a la práctica. Como lo comenté ahorita, el ejemplo del idioma es muy bueno. Tienes que hablarlo y escucharlo y escribirlo y leerlo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, siempre que puedas, úsala. Sería la sugerencia número 5 y de hecho la última sugerencia, que es la número 6, ya prácticamente para terminar esta sesión, ahorita ya nada más voy a hablar de información, es hacer equipo, ¿sí? Trabaja con otros que quieran aprender. Como es un idioma, como es un lenguaje, vas a tener que hablarlo con alguien, platicarlo con alguien, alguien tiene que ver tus ecuaciones, de preferencia no nada más el profesor, sino compañeros, de ahí la importancia de que se junten también para trabajarlo, para hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, hagan equipo en la medida de lo posible, trabajen con otras personas, como si estuvieras en una clase de idiomas, tienes que practicar. Ok, esas son las 6 sugerencias que les quiero dar y ya nada más para cerrar, les comento lo que es el resumen de las ideas, para que no se les olvide. La primera idea que les comenté es que el álgebra sirve para entender cómo se comportan o cómo funcionan muchas cosas, ¿sí? Entender cómo funcionan las cosas o entender cómo se comportan las cosas, dependiendo de lo que yo quiera entender. Número 2, sirve para representar relaciones entre factores importantes, que esas van a ser las variables. Las variables son los factores de la situación que van a estar involucrados y que a mí me interesa ver cómo se comportan esas cosas, ¿no? Les comenté que esencialmente se usa en todas partes, en todas las áreas del conocimiento. Me cuesta trabajo encontrar un área en la que no
se use el álgebra realmente. Entonces, realmente por eso está en el currículum de la escuela, porque realmente todos deberían aprender álgebra, al menos lo más fundamental. Y finalmente les platiqué sugerencias de la mentalidad que tienes que tener para aprender álgebra, ¿no? Tomarla como un juego, olvídate de la utilidad, no te preocupes para qué sirve, simplemente tómala como un juego y diviértete. Piensa que estás aprendiendo un lenguaje, considérala como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma, literalmente es un nuevo idioma. Aprende a aprovechar los errores, ¿sí? Los errores van a ser tu forma de ir mejorando. También valen idiomas, pero bueno, ahorita particularmente en el álgebra, ser paciente y enfocarte en entender los conceptos. Úsala siempre que puedas y haz equipo, júntate con más personas. Ok, con eso voy a cerrar, es lo que tengo ahorita preparado. Ya nada más dejo los últimos minutos para preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, maestro, estuvo muy interesante la plática que nos dio. También eso es verídico que muchas partes de las matemáticas no son obligatorias, pues están en todas partes, en la física, en la química. Pues sí, a veces mucha gente lo nombra como una de las mayores ciencias es una de las mayores ciencias, porque todo está hecho con matemáticas. Y solo una pregunta, a lo mejor no es de esta plática, pero le dejé una pregunta en el Discord sobre las fórmulas combinatorias circulares, ¿no? No tendría preguntas sobre las fórmulas combinatorias y qué. Circulares, porque el otro día vi un video de Academia Internet, el segundo que puse, que creo que era variaciones, permutaciones y combinaciones, y menciona una fórmula circular, creo que era la fórmula de combinación. Y mi pregunta es que creo que Se me sí hace que, hay. se me hace que son permutaciones circulares, que es como, Sí, en lugar de ordenarlos en una línea, los ordenas en una circunferencia y las rotaciones no importa. Si quisieras sentar gente alrededor de una mesa, sí, y solo es para permutación, perdón, solo es para permutación. pues podrías hacerlo para combinaciones también, circulares. O sea, la idea del círculo es de que estén ordenados en el círculo, es que si le das vuelta es la misma cosa, Ah, ok. nada más. O sea, cuando conectas los dos extremos, simplemente se repiten ahora hay ciertas simetrías, ¿no? Y por eso cambian un poquito las fórmulas. Si hay Entonces, repeticiones, se puede ver un poquito más complicado, pero sí. Sí puede entonces sí funcionar hay para. variaciones, permutaciones y combinaciones de manera circular, que es lo que menciona. Sí, Bueno, bueno, sí gracias. es. Ok, bueno. Eh, si hay, no sé si ahorita hay algunos observadores o no. Como les digo, este video lo voy a dejar por ahí, lo voy a subir a YouTube para todavía durante esta semana a lo mejor alguien más se puede registrar. La próxima semana vamos a iniciar con problemas. Voy a hacer algunos problemas aquí y para los que sí van a tomar el curso, voy a mandar, que son los que hicieron el registro. De hecho, ahorita, déjenme aprovechar una vez para que quede por aquí grabado, aunque ya lo puse en el video. Digo, hice un video que no sé si lo vieron de introducción aquí donde comenté más o menos de qué se iba a tratar. Está este documento. Y bueno, para los que hayan, o sea, el taller del martes va a ser para los que hicieron el registro nada más. Entonces, chequen si no han hecho registro, revísenlo. Lo voy a ver ahí si, ahorita no he checado la última versión de cuántos se registraron para ver si lo hacemos por Gather o lo hacemos por Zoom, o si a lo mejor hay gente que lo quiere presencial, los que puedan, si tenemos que hacer varios grupos, pero durante el fin de semana, yo creo, entre mañana y el sábado, estaremos armando los grupos para el martes, ¿sí? Y el fin de semana voy a mandar algunos problemas a los que están registrados para que empiecen ya a hacer tareas, ¿no? Ahorita los primeros problemas pues no tienen nada de cuestiones, digamos, teóricas, porque no he explicado realmente casi nada, pero sí va a haber algunos acertijos ahorita de una vez, antes de empezar. Y el próximo jueves, pues vamos a trabajar con ya nuestros primeros acertijos. Vale.
Pues si no hay más comentarios, dejo de compartir pantalla y detenemos la grabación. Bueno, maestro, muchas gracias por la charla que dio el día de hoy. Se han hecho la plática y pues nos veremos en el siguiente sesión. Vale, nos Profe. vemos. Nos vemos el martes. Vamos a ver.